Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa y hoy os tengo preparado un videoprograma muy especial. Vamos a hacer un recorrido por toda la geografía mundial. A través de las culturas antiguas vamos a ver una serie de estatuas, grabados, dibujos y todo tipo de esculturas que corresponden a muchas culturas, algunas de ellas sin conexión alguna entre sí, están entre ellas alejadas en el tiempo y en la distancia, y sin embargo veremos cómo hay un nexo común en todas ellas, y son precisamente estos dioses que veneraban. No hay lugar en el mundo en donde no aparezcan representados los dioses reptil, los dioses serpiente, que estuvieron presentes en todos los momentos de la historia. Algunos de estos dioses veremos que eran representados como auténticos demonios, devoradores del ser humano en cuerpo y alma, algo bastante tétrico. Sin embargo, también veremos que hay otros dioses serpiente que transmitían grandes conocimientos y pautas para evolucionar. Vamos a empezar este viaje. Si tomamos como base las estatuillas de la cultura Aluvite, que fue anterior a la Sumeria, ya vemos algo bastante gráfico, ¿verdad, amigos? Aluvite está justo en Irak, en lo que sería luego el futuro asentamiento de Sumeria, Mesopotamia. Aluvite se data en una antigüedad de entre 7.000–8.000 años. Aquí vemos una serie de estatuillas que representan a dioses con aspecto de reptil. Pero caramba, una hembra está sujetando a su retoño como si estuviese en periodo de lactancia y este se encuentra como agarrado a uno de sus pechos. El bebé vemos que tiene una cabeza alargada, exactamente igual que su madre. Pero aquí lo interesante es que muestra a unos dioses tan físicos y biológicos como nosotros, que nacen, se alimentan y crecen. El resto de figuras, como veis, más de lo mismo. Hombros anchos, figura estilizada, cintura muy delgada y todos ellos con cráneos dolicocéfalos. Tomando estas figuras que estáis viendo como base, ahora veremos una serie de figuras y grabados de otras culturas muy lejanas, que nos muestran, como vais a ver, casi lo mismo. Estas figuras que vemos fueron encontradas en Sierra Leona, en África Occidental. Se estima que tienen unos 1700 años de antigüedad. Casi todas representan a seres humanos normales. Pero algunas de estas piezas fueron encontradas en santuarios, donde estas tribus veneraban a estos dioses. Y hallaron estas que estamos viendo ahora, seres de aspecto reptil. Fijaos en sus dientes afilados, esos ojos rasgados, grandes y, sobre todo, esa especie de morro picudo. Y ahora fijaos en lo que encontraron los agricultores locales en Sierra Leona. Encontraron varias piezas enterradas bajo tierra, algunas de ellas cerca de minas de diamantes. Estos son los llamados dioses del arroz, a quienes los antiguos les ofrecían ofrendas para aumentar las cosechas. Como veis, no tienen nada de humanos. Seguimos viendo el mismo patrón en su aspecto. Vámonos ahora a bucear entre las piezas que corresponden al arte precolombino. ¿Qué es eso del arte precolombino? Pues es todo lo que se extiende a lo largo y ancho de todo el continente americano y que se supone pertenece a la época anterior a 1492, cuando llegaron los conquistadores españoles. Fundamentalmente se considera arte precolombino a todos los hallazgos en México, Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Perú. Pero, por supuesto, se excluye Brasil por considerarse del periodo precolonial. Fijaos en esta pieza, una escultura precolombiana encontrada en Costa Rica, un auténtico reptil. Su barriga, vemos, está hinchada. Bueno, quizás designa un embarazo o simplemente indica gula. Fijaos que este sujeto que está encima de su pene es como una persona, como si fuese una presa que tiene retenida y que se dispone a comerse. A un costado podemos ver que lleva un lagarto. Esta otra figura es idéntica a la anterior. Aquí ya vemos que está devorando a alguien. Bueno, por si algunos de vosotros teníais dudas si estos seres realmente se estaban comiendo a seres humanos, en estas otras figuras ya lo dejan bastante claro. Efectivamente, una y otra vez vamos viendo que estos seres están devorando a sus presas humanas.
y en esta vemos una cabeza humana desmembrada. Esta figura, que lleva un casco puntiagudo, vemos que hace lo mismo, devora a una persona. Podemos apreciar lo que parece un trozo de pierna, también desmembrada, y se está comiendo la cabeza. En esta otra, de origen azteca, vemos a otro ser parecido que está apresando a su víctima retenida entre sus brazos. En esta otra, de origen maya, vemos otro ser de aspecto reptil que sujeta un extraño objeto, como una especie de saco atado con cuerdas. Dentro aparece como una cabeza. Esta figura pertenece a la cultura moche, en el antiguo Perú, una cultura que se desarrolló entre el siglo II y siglo VII. Aquí vemos con total claridad un dios desmembrando una persona. Vemos su cabeza perfectamente nítida, es humana. Algunos de estos dioses reptil ciertamente parece que devoraban humanos. Una imagen vale más que 1000 palabras, pero daos cuenta que estas representaciones se dan en todo el mundo. Vamos ahora por la cultura vinca, que se desarrolló a lo largo del Danubio, abarcando Serbia, Rumanía, Bulgaria y Macedonia. Esto tiene 7000 años de antigüedad, oficialmente, claro. ¿Y qué vemos aquí? Más dioses con un patrón parecido. Cabezas alargadas, dolicocéfalas, los ojos grandes, algunos extremadamente rasgados. Fijémonos en esta. Si la comparamos con la de Irak, la de la cultura Ubay, son ambas muy parecidas, cabezas largas y morro picudo. Incluso esta madre sostiene a su retoño en la misma posición que la otra. La semejanza es asombrosa. Estas estatuas que estamos viendo se pueden encontrar al este de Ucrania, en Rusia también y en Alemania. Fijaos en sus cabezas, totalmente dolicocéfalas y con rasgos reptilianos. ¿Qué es lo que ha llevado a estas culturas tan antiguas y tan diversas a representar a sus dioses con unos rasgos tan asombrosamente parecidos? A mí no se me ocurre otra cosa que simplemente reflejaron lo que estaban viendo. Y sobre todo, en muchos textos del mundo vemos que nos dicen que estos dioses convivían con los humanos. Y si nos vamos a Egipto, nos encontramos con esto. Más cabezas dolicocéfalas, y podemos ver que los faraones, que decían ser los descendientes de los dioses, presentaban los mismos cráneos. Fijaos en esta muestra de representaciones de muchas culturas, todas con estos dioses de cabezas alargadas. Todo esto que acabamos de ver encaja con los cráneos encontrados en Paracas, cráneos de un 25% más grandes que un humano normal y que se han descartado, por supuesto, que sean fruto de deformaciones rituales que se hacían con unas tablillas atadas al cráneo para deformar. Pasa que este tipo de prácticas solamente pueden deformar un poquito el cráneo, pero no pueden aumentar en centímetros cúbicos. Eso es imposible. Con lo cual, según muchos expertos, estos cráneos no podían pertenecer ni al Homo sapiens, ni a los neandertales, ni siquiera a los homínidos de Denisova. O sea que pertenecen a otra especie, pero no se sabe cuál es. O sí se sabe, pero solo unos pocos parece que nos atrevimos a decirlo. Os muestro un último repaso a sorprendentes esculturas y grabados de cómo nuestros antepasados representaron a estos dioses reptil o serpentarios, todos ellos con muchos parecidos y analogías.
La última cuestión por hoy es preguntaros lo siguiente. Habiendo visto todas estas imágenes, todo este arte en grabados y esculturas, ¿consideráis lógico que haya gente que siga atacando estos temas, argumentando que no hay evidencia alguna de la presencia de reptilianos en nuestro planeta? Os hago esta pregunta porque, sinceramente, yo respeto absolutamente a los sectores escépticos y a las personas que simplemente me vienen y me dicen, bueno, David, yo, francamente, pues no me lo creo. Pienso que simplemente es mera casualidad, lo que sea. Yo, desde luego, ese mismo respeto también, vamos a decir, soy recíproco. Y no tengo ningún problema en aceptar que haya personas que simplemente no lo aceptan o no pueden, desde su mentalidad, atar cabos y llegar a comprender la real dimensión que tiene todo esto que os he mostrado. Por supuesto que sí. El problema es que mucha gente que ataca a los investigadores utiliza una serie de argumentos, muchas veces repetitivos, típicos y tópicos, y uno de ellos es este que os acabo de decir. Nos dicen, no, es que no hay ninguna evidencia de reptilianos en la Tierra. Bueno, pues no sé, si todo lo que os he mostrado anteriormente no es una prueba, una evidencia y un indicio al mismo tiempo, pues la verdad, no sé lo que es, pero desde luego creo que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Eso es el libre albedrío de cada uno, pero como mínimo, que aquellos que tengan esa actitud más escéptica, como mínimo, que respeten a los que llevamos unos cuantos años investigando estas cuestiones. Pueden decirnos lo que quieran, pueden decirnos que todo esto es una historia que nos hemos montado nosotros o que simplemente nos estamos sugestionando, pero yo creo que desde la lógica más arcaica no puede ser casualidad, no puede ser una mera casualidad toda esta información y sobre todo que estas culturas tan antiguas describan a estos dioses de la forma que lo describen y además haya hoy en día, aún hoy en día, en el siglo XXI, personas que aseguran haber visto a estos dioses, a estos seres, a estas entidades que se hicieron pasar por dioses, que no lo eran. ¿Cómo es posible que haya tantas coincidencias en los testimonios, en las descripciones de tantas personas que los han visto? Antiguamente, por ejemplo, se hablaba de que estos seres olían a azufre, tenían un olor, desprendían un olor bastante fuerte, bastante desagradable. Muchas personas que yo he entrevistado describen lo mismo y, por supuesto, también va todo vinculado al fenómeno ovni. En muchos casos de aterrizajes de ovnis han descendido seres que efectivamente desprendían este olor a azufre. Es decir, la ufología en general se puede ver desde el punto de vista que uno quiera, que todo lo que presenta, todos los casos, toda la casuística mundial, la podemos extrapolar perfectamente a la historia antigua, a la protohistoria de la humanidad, a los orígenes del ser humano. Y todo converge en lo mismo. Se trata de unos dioses que al parecer tenían aspecto de reptil, de gran estatura y que por lo visto en algunas ocasiones llegaban a devorar carne humana y en otras ocasiones les daban conocimiento. Pero parece como que el ser humano, de alguna manera, les pertenecía a ellos. Ellos se consideraban los dioses creadores que, por medio de una especie de sistema de ingeniería genética muy avanzado, consiguieron crearnos, consiguieron confeccionarnos. Y consideraban que los humanos simplemente éramos propiedad de ellos. Hacían con nosotros lo que ellos se les antojaba. Con lo cual, amigos, esto es no creo que sea una teoría. Está en los escritos, está apoyado por muchos textos antiguos, manuscritos en muchas lenguas, en muchas culturas, que ahora estaríamos 5 horas de reportaje para poder resumir todo esto. Muchos de vosotros ya sabéis bastante sobre el tema. Imagino que podéis ser capaces de entender que desde luego no nos estamos moviendo en arenas movedizas, nos estamos moviendo sobre una base muy sólida y que considero que es una prueba, es una evidencia muy grande. Hoy en día tenemos todo el derecho a sospechar, con lo que acabamos de ver, que esta especie de familias de sangre
que proceden ya de estos dioses antiguos siguen hoy entre nosotros. Hablamos de monarcas, hablamos de reyes, hablamos de faraones que han ido perpetuando su linaje. Ahora, a lo mejor, muchos de vosotros podríais pensar que no es tan absurdo sospechar que la reina de Inglaterra y muchos otros monarcas importantes sean portadores de algún tipo de gen que desde luego no es humano. Ahí lo dejo, amigos, y por supuesto sois libres de pensar lo que sentís, y yo simplemente he intentado pues mostraros, hacer un poco de recorrido por nuestra historia antigua, para que también de alguna forma dejemos de considerar ese tópico de que eran estúpidos. No, nuestros ancestros no eran nada tontos, sabían muy bien lo que hacían y sobre todo reflejaban muy bien lo que estaban viendo. Amigos, os dejo y espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.